Muy bien, y ya faltan algunos minutitos para que sean las 10 de la mañana y cambiamos completamente de tema. Hablamos de las solicitudes de acceso a la información pública. ¿Qué son? ¿Quiénes pueden acceder a las mismas? ¿A qué organismos del Estado o no del Estado podemos solicitarlas? Está con nosotros Nicolás Brenner, abogado y coautor del libro Acceso a la información pública, guía para preparar y dar seguimiento a las solicitudes de acceso a la información. Nicolás, bienvenido. Muchas gracias. Primero que nada, preguntarte qué es el acceso a la información pública. Bueno, el acceso a la información pública es un derecho que está consagrado en diversos convenios internacionales y también está consagrado en Uruguay, en la ley 18.381, que es del año de octubre del 2008. Y básicamente es el derecho que tiene toda persona a poder solicitarle a las oficinas públicas información para poder hacer con esa información desde cualquier cosa, desde investigaciones hasta académicas, periodísticas, o también simplemente conocer qué se está haciendo en determinada repartición del Estado en determinado momento. Estamos acostumbrados a que políticos o periodistas utilicen esta herramienta, pero cualquier ciudadano lo puede hacer. Cualquier ciudadano lo puede hacer. Y sin dar explicaciones, digamos. Y sin tener que fundamentar por qué está solicitando lo que está solicitando. Es decir, tú podrías pedir en el día de mañana, o cualquier ciudadano, como tú bien decías, información sobre el presupuesto de la oficina tal, y no vas a tener que decir, no, en realidad estoy pidiendo porque quiero hacer un trabajo académico para la... No, sencillamente haces la solicitud. Es muy importante identificar bien cuál es esa información, es decir, que sea la solicitud lo más precisa posible, y a partir de allí la ley establece un procedimiento administrativo donde la oficina te tiene que contestar, idealmente en lo posible en forma inmediata, es decir, si la información está disponible en forma breve, y si no hay un plazo máximo de 20 días hábiles que fija la ley, eventualmente, y si hubiera demoras justificadas, prorrogables por otros 20 días. ¿Y cómo lo hago? ¿Por qué vía puedo llegar a pedir esta información? Y bueno, la idea justamente de este libro es, como tú bien decías, es una guía práctica, o sea que la idea es poder mostrar cómo se hace, y se puede hacer por distintas vías. Se puede hacer fundamentalmente por internet, a través de correos electrónicos de las oficinas a las cuales quieras hacer la solicitud. Se puede hacer también a través del sistema de la Unidad de Acceso a Información Pública, que es una unidad que depende de la agencia de la GESIC, que está en Presidencia, y esa unidad tiene un sistema donde tú ingresás y directamente haces la solicitud y te hace un seguimiento, digamos, de ese trámite de solicitud. Y si no, puedes hacerlo por escrito, en papel, vieja escuela, y te presentás en el organismo, en la mesa de entrada del organismo, con esa solicitud escrita. ¿Los estados con esta herramienta y el acceso a la información pública tienden más a valorizar la transparencia a medida que pasan los años y dejan atrás lo que era el secretismo antiguo? Así mismo, como lo estás diciendo tú, nosotros decimos que esto es un cambio de paradigma muy grande, que no es del 2008 ni es exclusivo del Uruguay, es un cambio de paradigma que se da a nivel de la teoría del Estado, digamos, a fines del siglo pasado, porque básicamente el paradigma principal a principios del 900, cuando uno hablaba de derecho público, de derecho administrativo, es que la información era en general reservada. Claro. Y primaba la reserva. Y eso nos manejamos con ese lineamiento, digamos. De todas formas, cuando se hace la solicitud, no siempre te dan la información. No siempre te contestan. Bueno, eso fue cambiando a lo largo del siglo pasado, y al día de hoy hay leyes de acceso a la información pública en más de 180 países. Es una tendencia que empezó en los 90 más o menos. Y hoy ese cambio de paradigma es a la inversa. Es decir, entendemos que todo es público, sí, excepto que haya alguna norma que diga lo contrario. Y de hecho la ley consagra esa misma, en su redacción, dice exactamente eso. Toda la información que esté disponible para una oficina del Estado es pública, excepto que haya una causa concreta de reserva de esa información. Y allí enumera cuáles son esas causas, que son las habituales que uno se puede imaginar. Es decir, obviamente, si hay una investigación en curso, una investigación penal en curso, si hay un secreto comercial, si hubiera una reserva, por ejemplo, por algún secreto, como el secreto de la historia clínica, el secreto médico, el secreto bancario. Es decir, en general esas causales que son conocidas
son las que puede invocar el Estado para decir, no, mira, Paola, esta información no te la puedo dar porque si te doy esta información estoy poniendo en peligro otro derecho. Eso es lo que se conoce como la prueba del año. ¿Y en general la reserva es por unos años determinados? La reserva se hace por un periodo de tiempo determinado que la indica el organismo, que tiene un máximo legal de 15 años. Ese es el máximo. Pasa mucho, por ejemplo, con archivos de Cancillería. También la Cancillería recibe cables de otros estados. Y bueno, sí, recientemente tuvimos uno del Ministerio del Interior, por ejemplo, referente a operativos vinculados al fútbol y que se estableció la reserva por 15 años. Correcto. Es evidente que en algunos asuntos, más allá de que está el derecho consagrado a la información pública y que es un derecho importante, hay otros derechos en juego y bueno, ahí el legislador lo que intentó es poner en la balanza cómo se tutelan esos otros derechos. Entonces, si yo pongo en riesgo una investigación por dar esta información, y bueno, quizás en ese caso concreto no. Pero para todo el resto prima el acceso. De hecho, en los últimos 10, 12 años, entre 2010 y 2024, hubieron en Uruguay aproximadamente unas 40.000 solicitudes de acceso a información pública. El 95% de ellas se contestó. Con lo cual, el panorama, que a veces los casos que más prensa tiene, digamos, es cuando no se contesta. Claro. Pero el 95% de esas solicitudes fueron contestadas y de las no contestadas, la gran mayoría fue con alguna causal. ¿Y qué pasó desde su aprobación en 2008? Porque me mencionabas estos datos que son desde 2014, ¿no? Pero antes hay datos desde 2014 para atrás a 2008. Antes hay datos y la ley se empezó a usar muy de a poquito. Claro. Como toda ley nueva, es decir, en este caso... Se conocía poco en un principio. Exacto. No se conocía inclusive a la interna del propio Estado. Al principio, cuando uno trabajaba estos temas, decía, no, pero ¿cómo le voy a dar esta información? No, pero mire, señor, hay una ley que tiene 10 años. Yo me acuerdo cuando yo empecé a trabajar estos temas en 2015. No, pero mire que hay una ley tiene 7 años que consagra este derecho. Y bueno, eso es parte de un cambio cultural que se hace a nivel no solamente del Estado, sino también de la ciudadanía, ¿verdad? ¿Y hay sistemas similares en otras partes del mundo? Me decías que sí, ¿no? Que el mundo tiende hacia eso, hacia la apertura. Sí, porque también hay algunos autores nórdicos que dicen que la transparencia es una palabra mágica en el discurso político, es decir, que es una palabra que tiene un valor positivo, que los gobernantes en general tienden y tienen interés de ir hacia ese esquema de mayor transparencia, lo cual obviamente es algo positivo. Lo que sucede a veces es que entre lo que se pretende y luego lo que sucede en la realidad, allí hay una diferencia. Por ejemplo, en Uruguay hay más transparencia sobre los asuntos en la zona metropolitana que, por ejemplo, en las intendencias. Las intendencias todavía son, digamos, de los que se están poniendo a tiro con esta ley. ¿Pero porque no se los piden o porque...? Porque en general, por esto que te digo, porque en el proceso de cambio cultural de los funcionarios públicos también, de todos, es como que arrancaron un poquito después, se empezó con todo lo que es la capacitación, la formación en Montevideo y ahí se fue expandiendo. Entonces al día de hoy, obviamente, las intendencias en general contestan todas, pero a veces con el tema plazos o si se demora un poquito más, es donde detectamos que puede haber alguna oportunidad de mejora más. Nicolás Brenner, muchas gracias por haber venido a Arriba Gente y bueno, los invitamos a todos los que estén interesados a leer este libro, Acceso a la Información Pública, que tiene todos los detalles para poder hacer los trámites correspondientes. Muchas gracias a ustedes. Un placer.